Buenas noches con todos. Ya ahorita vamos a estar iniciando con la ponencia. Bueno, para los que no me conozcan, mi nombre es Carlos, soy estudiante de cuarto año en la Facultad de Medicina. Ya he colaborado varias veces con CPA al momento de realizar ponencias respecto a varios temas. En esa oportunidad, como pueden observar aquí, he preparado material referente al tema de antianginosos y diuréticos. Lo que voy a intentar aquí en esa ponencia es intentar estructurar de la manera más clara posible cómo es el uso de ambos tipos de fármacos, porque la lista de antianginosos y de fármacos, de fármacos diuréticos, es bastante extensa, y analizar cada fármaco de forma aislada no resulta demasiado útil si es que uno no comprende el contexto en el cual uno lo utiliza. Y es justamente una de las razones por las cuales el estudio de esta familia de fármacos suele ser bastante emborroso, porque cuando se suelen hacer las formulaciones para esquemas terapéuticos utilizando los fármacos, es bastante común que se utilicen varios tipos de fármacos. Tal es el ejemplo de, por ejemplo, una angina estable. Ya para entrar en contexto del primer tema, suelen combinar beta bloqueantes junto con algún otro antagonista de canales de calcio, por ejemplo. Y el entender por qué se realiza esta combinación es bastante importante. Pero para eso también, evidentemente, tenemos que comprender cuál es cada una de las patologías para las cuales se debe aplicar. Ya sin más dilaciones, voy a empezar a explicar el primer tema de antianginosos. Voy a primero intentar hacer una introducción lo más clara posible a la cardiopatía isquémica. Los antianginosos son fármacos que se utilizan para tratar a la angina de pecho. A la angina de pecho, por otros nombres que se les conoce también como angina pectoris. La angina de pecho es una enfermedad que se engloba dentro del espectro de un concepto más amplio que se conoce como cardiopatía isquémica. La cardiopatía isquémica es un trastorno del miocardio por insuficiencia de sangre y oxígeno. Es decir, lo que va a definir a esta cardiopatía isquémica es la presencia de una isquemia miocárdica. Esa isquemia miocárdica, esta diapositiva la define como un desbalance entre la oferta y la demanda de oxígeno, es decir, no haber un adecuado equilibrio entre el oxígeno que se le ofrece al miocardio y el oxígeno que requiere efectivamente el miocardio. Las causas pueden ser ya sea por una disminución de la oferta, como también como por un aumento de la demanda. Las principales causas de una disminución de la oferta del oxígeno al corazón son, por ejemplo, una aterosclerosis coronaria, que es la causa más común de disminución de oferta de oxígeno, y también se enlistan aquí otras causas. De esa aterosclerosis primaria, la mayor frecuencia se la lleva una aterosclerosis situada en la arteria descendente anterior, rama de la arteria coronaria izquierda. Esas son algunas cuestiones generales que hay que manejar respecto a la isquemia miocárdica. ¿Cómo es que se produce esta aterosclerosis coronaria? La principal causa de cardiopatía isquémica. Lo que ocurre en una primera instancia es una disfunción del endotelio. Cuando se produce esta disfunción del endotelio, se van a liberar citoquinas y también se va a aumentar la permeabilidad a las moléculas de colesterol LDL. Este colesterol LDL es el que participa en la génesis de las placas ateroscleróticas. Podemos observar aquí cómo cuando ingresan al subendotelio y cuando interactúan con el ambiente inflamatorio que se ha creado también producto de esta liberación de citoquinas, estos LDL se oxidan, y también cuando estos LDL ingresan a ese endotelio también van a promover por sí mismos un ambiente inflamatorio. Todo este ambiente inflamatorio que se ha creado en el subendotelio va a atraer a macrófagos, los cuales van a fagocitar al LDL. Posteriormente, estos se van a transformar en células espumosas, van a sufrir apoptosis y van a ir formando lo que se conoce como el núcleo lipídico de una placa aterosclerótica. Esta placa aterosclerótica no únicamente se forma por el núcleo lipídico. Pueden observar aquí en estas otras dos imágenes que el otro componente de una placa aterosclerótica es la cápsula fibrosa que lo envuelve. Esa cápsula fibrosa, en el caso de que sea gruesa, va a conformar lo que se conoce como una placa estable. Es decir, una placa que es más difícil poder romperla, por decirlo de alguna manera, es decir, poder exponer su núcleo lipídico a la luz del vaso sanguíneo.
De este modo, como esta placa presenta una cápsula fibrosa más gruesa, se hace más difícil que pueda injuriarse por algún factor X o Y exponer factores de coagulación que se encuentran en el subendotelio y promover la formación de trombos. Porque lo que define al otro tipo de placa, es decir, la placa inestable, es que tiene gran tendencia a formar trombos. ¿Por qué se forman trombos? Porque su cápsula fibrosa, a diferencia de la placa estable, es más delgada y su núcleo lipídico es más grande. Es decir, hay mayor predisposición para que se puedan producir lesiones a ese nivel, se expongan factores procoagulantes situados en el subendotelio y por lo tanto se forman de forma recurrente trombos. Ya, en cualquiera sea el caso, convengamos en de que se reduce la luz del vaso sanguíneo, ya sea por una placa estable o por una placa inestable que se ha complicado con un trombo, en más de un 75% aproximadamente, que es el punto a partir del cual ya se empiezan a generar los síntomas de una isquemia miocárdica y también de una angina estable o de una angina de pecho. Cuando disminuye ese flujo sanguíneo, como no se le va a aportar la cantidad de oxígeno necesaria al corazón, este va a dejar de tener la capacidad de poder generar energía a través del uso de oxígeno, es decir, ya no va a poder realizar una glucólisis aeróbica. De este modo también va a recurrir a la vía anaeróbica de la glucólisis. Esta derivación hacia una vía metabólica anaeróbica va a tener ciertos efectos, como por ejemplo una disminución del ATP y disminución y aumento del ADP. Como va a haber esa disminución de las concentraciones de ATP, lo que se va a producir en una primera instancia, porque el primer fenómeno en una isquemia miocárdica es una disfunción diastólica, es decir, lo primero que se va a producir aquí va a ser una pérdida de la capacidad del miocardio para poder relajarse. Entonces, una vez que este miocardio pierde la capacidad para relajarse, entonces el siguiente fenómeno que se produce es el de una disfunción sistólica, cuando el miocardio aquí ya pierde la capacidad de contraerse. Todos esos fenómenos, cuando progresan en el tiempo, van a crear un ambiente de acidosis intracelular por el aumento de ciertas especies con carga ácida por sí mismas, como el lactato, incluso el fósforo inorgánico, los cuales van a seguir contribuyendo al desarrollo de estas disfunciones, tanto diastólica como sistólica. El mediador químico, que es el que produce la sintomatología de una angina, es la adenosina. Esta adenosina tiene una función al momento de unirse a receptores situados en fibras de dolor viscerales. Cuando estimulan a esos receptores A1 es cuando se produce el cuadro clínico que se conoce como una angina o dolor en el pecho. Esta es básicamente la fisiopatología de la cardiopatía isquémica de forma general. También se puede hablar de ciertos tipos de cardiopatía isquémica, más que nada por su estabilidad, entre comillas, en el tiempo. Se habla de una isquemia miocárdica crónica o de un síndrome coronario crónico cuando la placa aterosclerótica que lo produce es estable, es decir, de que no presenta, por ejemplo, formaciones de trombos cada cierto tiempo, cosa que caracteriza a una placa inestable. También se le considera como un síndrome coronario crónico porque no representa como tal una amenaza inmediata para la muerte, una amenaza inmediata para la vida. Y una de las características clínicas de ese síndrome coronario crónico es de que el dolor suele limitarse hasta los 20 minutos. Y por el otro lado tenemos a los síndromes coronarios agudos. Estos síndromes coronarios agudos son los que sí representan de forma inmediata una amenaza para la vida. Estos se producen, aquí lo podemos observar, por una rotura de placa y formación de trombos producto de una agregación plaquetaria. El síndrome coronario agudo, en función de si se obstruye toda la luz del vaso coronario, se puede clasificar también en un síndrome coronario agudo sin elevación ST y con elevación ST. Presenta elevación ST cuando el trombo que se produce ocluye toda la luz, mientras que no presenta elevación ST cuando el trombo no ocluye toda la luz. Y dentro de este síndrome coronario agudo sin ST, sin elevación ST, podemos mencionar tanto a la angina inestable como también al infarto agudo de miocardio, pero en este caso subendocárdico. En estos otros gráficos también se refuerza esa clasificación de la cardiopatía isquémica, porque las características fisiopatológicas de ambos tipos de cardiopatía isquémica, tanto crónica como aguda, van a poder explicar por qué en un contexto se aplica un tratamiento y por qué en otro contexto se aplica otro tratamiento.
Aquí ese grafiquito sirve para explicarlo un poquito mejor. El síndrome coronario, que se clasifica en crónico. Aquí, además de la angina estable, tenemos a la angina de Prinzmetal, que también se le conoce como angina vasoespástica, aunque también hay ciertas situaciones en las cuales se puede considerar una angina de Prinzmetal como síndrome coronario agudo, pero para términos más simplistas hay que considerarlo como parte del síndrome coronario crónico. Y aquí está el síndrome coronario agudo, sin elevación ST por oclusión parcial y con elevación ST por oclusión total. Sin elevación ST puede ser tanto angina inestable como un IMA sin onda Q patológica, que vendría a ser básicamente un infarto subendocárdico también. Y con elevación ST, cuando ya el infarto es más complicado, cuando el infarto afecta a toda la pared del tejido cardíaco. Y aquí eso también se puede caracterizar electrocardiográficamente con una onda Q patológica. Estas son las generalidades de cardiopatía isquémica. Esta otra diapositiva sirve para poder entender los mecanismos de los tipos de angina que se han mencionado. Hay anginas que forman parte del síndrome coronario crónico, en ese caso la angina estable y también la angina de Prinzmetal, o angina variante o angina vasoespástica. Vendría aquí a considerarse lo mismo. Mientras que en el síndrome coronario agudo, la angina que formaría parte de ese grupo sería la angina inestable. Aquí podemos observar cómo la fisiopatología de una angina estable se produce cuando la luz del vaso coronario se encuentra ocluida producto de placas ateroscleróticas que son estables, pero que superan cierto límite. Estos ciertos límites se suele situar, la literatura menciona entre un 75-80% aproximadamente, es decir, cuando la luz se reduce en ese porcentaje, es cuando ya se empieza a desarrollar la sintomatología de una angina, dolor tipo opresivo, etcétera, etcétera, etcétera. La angina inestable, su fisiopatología es por una aterosclerosis, pero sobre la cual se forman de forma recurrente coágulos trombos arteriosos, y la angina variante o vasoespástico de Prinzmetal se produce por contracciones esporádicas, espasmos coronarios esporádicos que van a ocluir la luz de los vasos sanguíneos. Aquí podemos observar cómo no se relaciona esta angina vasoespástica, no se relaciona con una aterosclerosis, como es el caso de los otros tipos de angina. En este caso aquí se produce por una reducción transitoria de la luz de los vasos sanguíneos, de los vasos coronarios. Y esa diferencia justamente explica por qué hay ciertas diferencias en cuanto a cuál es el tratamiento farmacológico a seguir en cada uno de esos tipos de angina. Muy bien, ya hemos hablado de las generalidades de la cardiopatía isquémica y, entre paréntesis, también de los tipos de angina. Ahora vamos a empezar a hablar de los fármacos antianginosos. Este primer grafiquito está puesto para poder entender cuáles son, para poder también tener una referencia inmediata de cuáles son los mecanismos de los tres tipos de angina que se mencionan. Prinzmetal por vasoespasmo, una angina crónica estable por una estenosis y la angina inestable por trombo. ¿Cuáles son los fármacos que se suelen utilizar en una angina de pecho? Hay fármacos tanto vasodilatadores como también depresivos del sistema, de la actividad cardíaca. En los vasodilatadores, aquí podemos mencionar a los nitratos. Los nitratos tienen una función al momento de inducir vasodilatación, principalmente el sistema venoso, más que nada. Y esta acción también es compartida por los bloqueadores de canales de calcio. Esos bloqueadores de canales de calcio, aunque más que nada un tipo de los bloqueadores de canales de calcio, también presentan una actividad al momento de deprimir la actividad cardíaca. Lo mismo ocurre con los beta bloqueadores. Este es el esquema general que explica la fisiopatología de una cardiopatía isquémica. Recuerden de que una isquemia miocárdica se producía cuando había un desequilibrio entre demanda de oxígeno y suministro de oxígeno. Se produce esa isquemia cuando la demanda supera al suministro de oxígeno. Entonces, si uno lo que quiere es abordar esa isquemia miocárdica, si uno lo que quiere es solucionar la angina de pecho, lo que tiene que hacer es, ya sea disminuir la demanda de oxígeno o aumentar el suministro de oxígeno. ¿Cómo podemos disminuir la demanda de oxígeno? Por ejemplo, disminuyendo el ritmo cardíaco, como también disminuyendo la contractibilidad, como también disminuyendo la precarga
como también disminuyendo la poscarga. El ritmo cardíaco, cuando mayor sea la frecuencia cardíaca, mayor requerimientos de oxígeno se van a requerir. Cuando mayor sea la contractilidad, es decir, la fuerza que aplica el tejido miocárdico, mayor requerimiento de oxígeno va a tener. Cuando mayor sea la precarga, también va a pasar lo mismo, y también va a pasar lo mismo con la poscarga. ¿Qué fármacos disminuyen el ritmo cardíaco? Betabloqueantes y también algunos bloqueadores de canales de calcio. Ya lo vamos a ver, los no dihidropiridínicos. ¿Y cuáles van a disminuir la precarga o poscarga? Aquí mencionamos a los nitratos orgánicos para la precarga y los bloqueadores de canales de calcio para la poscarga. ¿Cuáles van a aumentar el suministro de oxígeno? Aquí mencionamos a vasodilatadores, específicamente los bloqueadores de canales de calcio, y los que van a mejorar el flujo sanguíneo regional del miocárdico, aquí por ejemplo algunas estatinas y como también antitrombóticos. Estos son fármacos que se utilizan para complementar el tratamiento principal, que es el que utiliza los fármacos antianginosos. Estas estatinas, evidentemente, lo que van a hacer es impedir que se vayan desarrollando placas ateroscleróticas, mientras que los antitrombóticos van a tener la función de evitar de que se formen los trombos que produce una angina de pecho inestable. Esas son las generalidades. Ahora vamos a ir abordando cada uno de los tipos específicos de fármacos antianginosos. El primer tipo de fármaco antianginoso que voy a mencionar van a ser los nitratos. Básicamente, el mecanismo de estos fármacos antianginosos va a ser el de aumentar las concentraciones de óxido nítrico. Cuando se aumentan las concentraciones de óxido nítrico, este óxido nítrico activa a la enzima guanilil ciclasa, que está situada en las células endoteliales de los vasos coronarios. Cuando se aumenta la actividad de esa guanilil ciclasa, se aumentan también las concentraciones de GMP cíclico, y estas concentraciones de GMP cíclico van a tener efectos al momento de inducir una vasodilatación. Pero ojo, estos nitratos tienen acción dependiendo de sus concentraciones. Cuando los nitratos están a concentraciones bajas, a bajas concentraciones, lo que van a producir es una vasodilatación pero venosa. Cuando se produce esa vasodilatación venosa, por ejemplo, de la vena cava superior, vena cava inferior, etcétera, 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 lo que se va a producir es de que se va a aumentar la disensibilidad de esas venas. Entonces, mayor volumen va a estar reservado en esas venas. Es decir, de que se va a disminuir el retorno venoso. Como disminuye el retorno venoso, eso quiere decir que menor sangre va a llegar al corazón. Y como llega menor sangre al corazón, esto quiere decir de que la precarga va a disminuir. Ese es el mecanismo por el cual los nitratos actúan. También pueden tener efectos sobre los lechos vasculares arteriales, pero esto más que nada ocurre ya con concentraciones altas de los nitratos. Los nitratos más se utilizan para un tratamiento agudo de la angina. Cuando uno quiere solucionar de forma inmediata la angina, es cuando los nitratos son fármacos a considerar. Pero ya si uno lo administra para intentar manejar una angina de forma un poco más crónica, cuidado. Se ha considerado de que los nitratos pueden tener ciertos efectos negativos al momento de inducir una disfunción endotelial, porque lo que estamos haciendo nosotros aquí es estimulando vasodilatación en el endotelio, y por lo tanto, si se le estimula de forma crónica, esto puede conllevar a que pueda tener efectos negativos a largo plazo. Si aquí está vasodilatación, reducción de la precarga y por lo tanto de la tensión miocárdica. Esto, como se disminuye la tensión miocárdica, como se disminuye el retorno venoso, eso indica de que va a haber una disminución del volumen ventricular. Y también esto más que nada, reducción de la presión arterial ocurre, pero a concentraciones más altas. Sí, vasodilatación de arterias epicárdicas. También hay un dato interesante sobre estos nitratos. Estos nitratos tienen una preferencia sobre las arterias, sobre los vasos coronarios, pero de mayor calibre. Sobre estos vasos es
contra quienes tienen mejor efecto. De esa manera también pueden ayudar a solucionar la angina de pecho. También aumentan el flujo sanguíneo colateral y también disminuyen la presión diastólica del ventrículo izquierdo. Esto porque van a disminuir la precarga, porque la presión diastólica del ventrículo izquierdo se relaciona íntimamente con la precarga. Como se disminuye esta presión diastólica del ventrículo izquierdo, esto quiere decir de que se va a ejercer menos presión sobre los vasos coronarios. Como se ejerce menos presión sobre los vasos coronarios, esto quiere decir de que la sangre va a fluir más adecuadamente por esos vasos coronarios y también se va a aumentar la perfusión subendocárdica. Aquí también, como aumenta el flujo sanguíneo colateral, aumenta la perfusión miocárdica y como también induce dilatación de arterias epicárdicas, también puede aliviar el vasoespasmo. Por lo tanto, también tendría ciertas indicaciones para una angina vasoespástica, por ejemplo. Y va a reducir los requerimientos de oxígeno mediante el mecanismo que he mencionado. Reduce el estrés que la precarga induce sobre la pared de los ventrículos. Esas son algunas características farmacocinéticas de los 4 tipos principales de nitratos que se manejan. El nitrato que tiene un comienzo de acción más temprano es el de la nitroglicerina. Si uno quiere aliviar la angina de pecho de una manera más inmediata, la nitroglicerina es la que presenta un tiempo de inicio de acción más corto, es decir, actúa más rápidamente. Aquí observamos incluso que las presentaciones de nitroglicerina que efecto más rápido producen son las presentaciones sublinguales. A los 2 minutos es que empieza a hacer efecto. De ahí los otros presentan efectos más prolongados, pero también tardan un poco más en aparecer. También hay otro nitrato, que creo que no está puesto acá, el nitroprusiato. El nitroprusiato de sodio, sí, de sodio. Ese nitroprusiato de sodio es un nitrato que más que nada se utiliza para el tratamiento de crisis hipertensivas. Por eso quizás no esté mencionado aquí dentro de angioginosos, pero ese nitroprusiato sí también forma parte de esta familia de nitratos, crisis hipertensivas. Para crisis hipertensivas. ¿Cuáles son las reacciones adversas más comunes de esos nitratos? Muy bien, entonces, como aquí lo que se produce es una vasodilatación, lo que uno podría esperar como reacciones adversas de estos nitratos sería síntomas o signos que indiquen algún grado de hipoperfusión. Es por eso que se menciona un mareo, es decir, cierta tendencia a la hipotensión ortostática, es decir, un descenso de la presión arterial de más de 10 mililitros de mercurio en la presión diastólica, si no me equivoco, y 20 en la sistólica, en un periodo de más o menos 3 minutos. Básicamente, de que la perfusión cerebral disminuye, bueno, la perfusión de forma general de las estructuras que se encuentran por encima del corazón disminuye cuando una persona se pone de pie. En eso consiste. Y en esa hipotensión ortostática también va a disminuir la perfusión cerebral. Y es por eso que se producen mareos o incluso puede producir un síncope, es decir, una pérdida de la conciencia. Aquí también se menciona el desmayo o también agitación. Agitación se explica por el hecho de que esos nitratos, al inducir vasodilatación, van a activar una reacción simpática. Y esa reacción simpática, además de buscar suplementar la vasodilatación que se ha generado, también actúan a nivel del corazón, aumentando también su ritmo cardíaco. Y esa es una cosa que también es un poquito no tan beneficiosa de los nitratos. Otros efectos, también efectos ya un poco más raros. Las contraindicaciones que se mencionan aquí: hipersensibilidad a nitratos, evidentemente, hipotensión, estenosis aórtica severa, entre otros, primer trimestre del embarazo también, entre otras situaciones. El uso terapéutico, aquí se menciona nitroglicerina,